Buenas tardes a todos. Yo primero me presento, soy Marco Gallo, miembro de la comunidad de Sant'Egidio aquí de Buenos Aires, en Argentina, y director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina. Hoy yo hablaré un poco relacionado al tema La Biblia y los ancianos, una lectura espiritual de la vejez con referencia a un libro escrito propio por la comunidad de Sant'Egidio sobre la relación entre Biblia y ancianos. Quiero comenzar con el Salmo 71. Señor, porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. El versículo 5 del Salmo 71. Así recita un anciano. Es la conciencia de un recorrido de vida marcado por la confianza en el Señor, pero junto con la preocupación que las fuerzas declinan, disminuyen, y de un posible abandono por parte de Dios. Él mismo continúa: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. La Biblia no oculta los problemas, las dificultades y los miedos de la vejez. Son parte de la vida también del creyente. La historia de la salvación se desarrolla al interno del acontecimiento humano, tan mezclado de esperanzas y de ilusiones, de belleza y lados oscuros, de dolores y de alegrías. Así en la Biblia encontramos jóvenes, adultos, ancianos, como en una gran pintura semejante a lo que podríamos pintar hoy en nuestra sociedad. Seguramente las condiciones históricas son muy diferentes. El tiempo de la vejez estaba marcado en aquel tiempo por una condición de vida más precaria, materialmente más áspera. La età anciana era difícil para lograr, era seguramente más dura. Si estamos a las palabras del Salmo 89, vivimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad. Pasan presto y nosotros volamos. Enséñanos a contar nuestros días y adquiremos un corazón sabio. El número 70 era un cómputo quizá muy optimista, difícil para lograr. Expresa muy bien esta situación el libro del Coelet, cuando dice: recuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días tristes y llegan los años en que tú deberás decir: no encuentro ningún gusto. Que un hombre muriera sacio de días, como viene dicho de Abraham en la Génesis al capítulo 25, versículo 7, era un evento, un acontecimiento raro. Por esto, en la Biblia se habla no frecuentemente de los ancianos y de la vejez. Hoy parece todo que ha cambiado. No solo los 70 años no son más un privilegio de algunos, sino también los 80 pueden ser un número, puede abarcar un número siempre más grande de personas. Si la edad media del antiguo Israel podía
rondar alrededor de los 40 años, hoy, por ejemplo, en la Unión Europea, o pensemos en Japón, la edad promedio de las mujeres es exactamente el doble, 80 años. Así, los ancianos han devenido numerosos cada vez más. Son como la emersión de un continente nuevo. En la Biblia, el anciano, insertado en el contexto del clan y de la familia, vive con sus protecciones naturales. Este mundo protegido es definitivamente desaparecido con la modernidad. El anciano a menudo es víctima de los mecanismos del mercado y de la productividad. También la rapidez de los procesos de desarrollo del conocimiento pone en discusión el valor de la experiencia del anciano como transmisión de sabiduría a las generaciones más jóvenes. Ser anciano en una sociedad productiva donde todo se mide sobre el útil no tiene más el valor que tenía un tiempo. Si el anciano de la Biblia era necesario a la sociedad porque por medio suyo venían transmitida la bendición divina, el conocimiento, la sabiduría, hoy al revés, el anciano vive muchas veces el drama de considerarse superfluo, de ser de descarte, una persona descartada, como muchas veces nos recuerda el Papa Francisco. Entonces, presentar un libro, la Biblia de los ancianos, que habla de los ancianos, que lo pone en el centro como protagonista, es algo bastante raro, repito, en una sociedad como la nuestra, donde los ancianos quedan a los márgenes de la sociedad. El libro, la Biblia y los ancianos, una lectura espiritual de la vejez, ha buscado de presentar una nueva perspectiva para dirigir la mirada hacia una vida que no está destinada al naufragio, sino que encierra premisa de futuro. Quiero explicar esto a través de unas palabras de Andrea Riccardi, iniciador de la comunidad de Sant'Egidio, que escribe en el prólogo: en realidad los ancianos, con su larga vida, han encarnado durante años el futuro de la Iglesia. Han contribuido de manera decisiva al voluntariado o al servicio en la vida eclesial. El pueblo cristiano también es, en gran medida, un pueblo de ancianos. No es triste decirlo, pero es un hecho real que comparar el don de una larga vida y la participación constante en la comunidad eclesial son algo significativo. Los ancianos pueden comunicar la fe a las generaciones más jóvenes siempre. Claro está que se integren en una dinámica de esperanza y se sitúen en el centro de la vida eclesial. La misma Iglesia no siempre ha tenido conciencia del patrimonio humano que tiene en sus manos. La Iglesia a menudo se ha contagiado de la misma mentalidad de la sociedad. Los ancianos, aunque numerosos, han sido considerados un residuo marginal, un problema a gestionar, una reliquia del pasado o, come mucho, un hecho privado y no un signo. La pandemia, con una verdadera y lamentable matanza de ancianos en todo el mundo, quizá nos ha ayudado a abrir los ojos sobre esta realidad. Aquí en Argentina, por ejemplo, se calcula que alrededor del 80% de los fallecidos por COVID han sido personas mayores y que el número de ancianos en el país representa cada vez más una porción significativa de nuestra sociedad. Hablamos
de más de 7 millones de personas mayores, un 15% de la población total. Cabe aclarar que seguramente el último censo arrojará un número mayor y según un estudio del CEPAL, la población anciana hacia el 2040 ascenderá al 20% del total de los habitantes. Como primer punto, esto para dar algunos datos de carácter, podríamos decir, sociológico, quiero comentar come è importante destacar que los autores de esta lectura espiritual bíblica sobre la vejez han comenzado a trabajarlo antes de la pandemia. En cierto sentido, esta pandemia, esta matanza de los ancianos, ha evidenciado el drama todavía más de la marginalidad de las personas ancianas mayores. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de reflexionar sobre la vejez? El libro nos ayuda muchísimo a encontrar respuesta concreta al drama de la soledad que han vivido y viven los ancianos. Además, aceptar la vejez y aceptar nuestra fragilidad a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Esta es una verdadera fuerza pacificadora de la sociedad, porque aceptar la fragilidad nos enseña a depender de los demás, a enriquecernos de los demás, ya que nadie se salva solo. Como dijo Papa Francisco en el marzo del 2020, estamos todos en la misma barca. En esta situación, uno vive fraternalmente en paz, se confunde quien sirve y quien es servido, quien más viejo y quien más joven. Todos se confunden en una nueva humanidad. El libro está dividido en 12 capítulos, con un ensayo final de Andrea Riccardi sobre el Salmo 71, el Salmo del Anciano. En cada uno de los capítulos hay un hilo conductor que acompaña la reflexión a partir de 12 figuras seleccionadas de la Biblia, cada uno de ellos con sus propias vicisitudes, su recorrido espiritual y muy apropiadamente proyectados al hoy de nuestra historia. Desde Noé, anciano, que prepara el arca, que crea y que vive la alianza con Dios, que el Señor encuentra como hombre justo delante del aumento terrible de la fuerza del mal, hasta Abraham, el amigo de Dios, que intercede por Sodoma, que acoge los 3 hombres en Mamre, a la figura de Noemí en el libro de Ruth, esta fraternidad que nace entre una anciana, Noemí, y la joven extranjera Ruth. A Elí, a Barzilai, Job, Tobit, Eleazar, hasta llegar luego en el Nuevo Testamento a Isabel y Zacarías, Simeón y Ana, y finalmente a Nicodemo. En cada página se caracteriza de alguna manera la importancia del anciano nella Biblia. Quisiera ahora, a través de algunos ejemplos, señalar algunos aspectos de toda la riqueza. Los ancianos bíblicos que aquí se presentan han tenido una relevancia en la historia por su fe y su humanidad. Pienso en la figura de Abraham, que a los 75 años
acepta la apuesta de partir hacia la tierra prometida. Y a los 99 años, el Señor se le aparece de nuevo y renueva su pacto. Lo hará padre de una multitud de naciones. Y entonces, a un cierto punto, hablando de Abraham, se hace esta reflexión. El don de la vida que continúa incluso en la vejez, en nosotros, en lo que nos rodean, parece demasiado. Y parecen demasiado alejado de los tópicos que hacen de los proyectos cortos y de los pensamientos breves, de la resignación, el estado de ánimo más adecuado a la vejez. En cambio, este anciano, Abraham, habla con Dios y usa su confianza y familiaridad tanto para expresar dudas como para dejarse convencer. También lo usa para tranquilizarse. Abraham es verdaderamente amigo de Dios porque nunca abandonó la bendición que recibió de la apertura al otro. Quizás podríamos reflexionar, hemos perdido el sentido de la bendición, pero la Biblia nos ayuda a recuperarlo. Y pienso aquí nuevamente en la figura de Noé, anciano, que come se lee en el libro del Génesis, era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. En el libro se reflexiona, Noé encuentra gracia. El dolor de Dios no es cerrarse, sino que de otra forma de expresar su amor por el mundo, que con Noé se convierte en una nueva creación, un encuentro entre la pasión de Dios por la creación y la vida del hombre. La diferencia entre Noé y su generación no radica en que respeta una norma moral, sino en que camina con Dios. Dios es su compañero de vida. Caminar juntos es la descripción de una amistad muy concreta. Caminar con alguien a tu lado te da seguridad y confianza. Probablemente Noé ya fuera un anciano cuando recibió esta llamada para construir el arca, que sería la obra de su vida. Y aquí quisiera destacar que la lectura espiritual de los acontecimientos de la vida de esta figura bíblica nos ayuda también a reflexionar sobre el hoy de nuestra vida y cómo los ancianos tienen un rol fundamental de memoria y de aspiración a la paz. Señala el texto, la traducción griega de la palabra diluvio es cataclismo, es decir, una distorsión del orden terrenal, de la naturaleza, cuya causa original, sin embargo, no se encuentra en la acción de Dios, sino en realidad en la violencia del hombre. ¿Cuántas veces atribuimos a Dios las culpas de estos desastres, que en verdad son responsabilidad del hombre, como la falta de cuidado del ambiente, y retumban las tantas admoniciones del Papa Francisco, como la que hiciera en la encíclica del cuidado de la casa común, Laudato Si? Continúa el texto, los desastres naturales y las guerras son verdaderos cataclismos que trastornan la vida de los hombres con inmensa destrucción y pérdidas de innumerables vidas. Realmente se puede decir que quien escapa a una tragedia así sobrevive al diluvio de la historia. Pienso ahora en la guerra en Ucrania, o en tantas guerras olvidadas de África, o en la Franja de Gaza, la violencia y conflicto abierto en América Latina. El texto sigue, y este diluvio siempre se desata
cuando el hombre toma el lugar de Dios y usa la violencia para imponerse. Al final, esta misma violencia se convierte en una fuerza incontrolable. La violencia se propaga, el mundo puede quedar repleto de ella hasta llegar incluso a la autodestrucción. A este punto de la reflexión, el texto da razón de la fuerza protagónica de los ancianos. Generalmente los ancianos, que son los custodios del doloroso recuerdo de la guerra y tragedias, son un potencial para la paz con su propia existencia. Al igual que Noé, mientras construía esta inmensa arca, no se les escucha, se los deja de lado con esa parte del pasado. Juan Pablo II, poco antes del estallido de la guerra del Golfo, sintió el deber de comunicar su experiencia de la guerra mundial, diciendo: yo pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Siento el deber de decir a todos los jóvenes, a los más jóvenes que yo, que no tienen esta experiencia, nunca más la guerra. Noé es el sobreviviente de una catástrofe de proporciones imaginables. Hacia el final, como relata el libro del Génesis, se encuentra el episodio de Noé ebrio y desnudo, que en la reflexión se expresa. El Noé borracho y abatido se parece mucho a un anciano preso de la confusión y de la desorientación porque está enfermo o sufriendo o solo sin protección, y del que muchos, a veces incluso los niños, se aprovechan. El gran padre de toda la humanidad anticipa una condición que parece haberse vuelto común hoy con el ensanchamiento de la vida. Cuando uno está desnudo, en la cama, incapaz de levantarse solo, confuso, como en un estado de embriaguez, casi se vuelve irreconocible. Y la grandeza del pasado y una larga vida bendecida parecen desvanecerse, escondida para todos. Una ulterior reflexión que surge de la lectura espiritual de la figura de Noé es que el amor y el respeto por la debilidad son la clave del futuro de la humanidad. A lo largo del libro son muchas las historias de ancianos que merecen una gran atención. Cito brevemente la amistad que antes comentaba entre Noemí y Ruth en el libro de Ruth, donde por un lado se destaca que la nuera extranjera no deja a la anciana suegra sola, pero que a su vez esta, Noemí, acompaña a la joven Ruth en un itinerario de futura fecundidad, porque luego Ruth esposerá a Boaz, y la fecundidad del anciano es también su capacidad de amistad, su capacidad de detenerse en las relaciones, porque el tiempo que se dedica a las relaciones humanas nunca es un tiempo derrochado. Finalizo pasando una rápida mirada a la figura que quizá poco conocida, che è quella di Barzilai, en medio de la intriga de poder entre David y su ambicioso hijo Absalón. Dice nel libro de Samuel: hay un hombre, un anciano, Barzilai, que vive en Galad, que no se ha olvidado de la jerarquía de las cosas que importan. Tiene memoria, tiene bienes, pero no es un hombre insaciable y sabe que la mejor manera de hacer que los bienes den fruto es compartiéndolos con los demás y no quedárselo solo para sí mismo. Y en la reflexión se hace hincapié que Barzilai
se involucra en los acontecimientos de su tiempo, a pesar de su avanzada edad. Barzilai no es joven, tiene ya 80 años. Su vida está llegando a su fin. Podría tener todas las razones para mantenerse a distancia de los problemas y de los riesgos, pues ante la novedad de una situación inesperada, ya no está en la plenitud de sus fuerzas. Pero él no se inmuta. Es toda su vida la que lo ha hecho ser como es. No escatimar, dar gracias al Señor por los dones recibidos, escuchar, ayudar. Esta es la trayectoria de un anciano que no se retira ante las dificultades de su tiempo. Habría quizá comentar algo también sobre la figura de Job. Luego la vicisitud de la vida de Job, que nos son familiares desde la fe probada en el sufrimiento. Job siente que la acción de Dios no puede entenderse en una simple relación causa-efecto. Hay un misterio frente al que no hay respuesta. Y a propósito, se nos invita a reflexionar. La fe no es ver y comprender todo siempre con claridad, sino perseverar a pesar de situaciones incomprensibles y oscuras. Y esto también el itinerario de Job, de su encuentro sufrido con el Señor, esta fidelidad de este hombre que lo había perdido todo, y proprio por su fidelidad el Señor lo volverá a premiar. Entonces, yo pienso que estas figuras que yo he brevemente presentado, hay que valorar la historia de los mayores como transmisores de la fe. La asistencia a la iglesia por parte de los ancianos también es de gran valor. No son personas mayores que no tienen nada que hacer y van a la iglesia a pasar el tiempo. Su presencia expresa el significado de una vida de oración, pero incluso los que se quedan en casa pueden vivir un monaquismo hogareño. El anciano que reza, también el anciano prostrado, el anciano que puede interceder hacia el Señor, un poco como Abraham que intercedió por Sodoma en este bellísimo diálogo con el Señor. Se quedan disgusto tú, ¿qué hará de Sodoma? ¿No? Esta intercesión del anciano a través de la oración, a través del diálogo continuo con el Señor. Bueno, yo he intentado un poco de delinear algunas cosas. Ahora dejo a ustedes preguntas, aclaraciones, reflexiones. Gracias. Muchas gracias a usted, Marco, por estas reflexiones tan interesantes. Y quería comentar algo que ahora que ya que están todos, eh, estaba contando, hay 20 personas que somos de este espacio de Shalom y nos están acompañando 14 personas más que son de un grupo que estamos intentando, digamos, acompañar
está estudiando el Antiguo Testamento. No todos participan de esto, pero hoy han sido invitados más abiertamente algunos y nos están acompañando también. Pero hay varios que son de ese grupo de estudio. Y en ese grupo de estudio, el que está dirigiendo un aspecto del tema que es la perspectiva judía cristiana es Marcelo, que ahora está ahí en Jerusalén. Y le voy a pedir si puede guiar este momento de preguntas, de comentarios. Sí, por favor. Adelante. Hola, con mucho gusto, Ángel. Y bueno, muchísimas gracias, profesor Galo, por su exposición, que creo, a mí por lo menos me ha hecho tomar nota de varios puntos para hacerle preguntas, pero me parece que ha sido impactante para todos. Así que quiero primero escuchar a ver las primeras reacciones. Por favor, que tenga ganas de decir algo, alguna señal. Sí, adelante, Susana. Yo hace mucho que estoy trabajando en este tema del diálogo y conocernos con gente de otras confesiones religiosas. Y una cosa que aprendí, había acá en Buenos Aires la hermana Alda de la congregación Nuestra Señora de Sion, y ahí ella contaba que una de sus compañeras de congregación decía que los ancianos vamos camino a la luz. ¿Por qué? Porque es lo que siempre andamos buscando, buscando al Señor. Así que yo ya hace años que voy atrás de esa idea, buscar la luz del Señor en todos los acontecimientos de mi vida, sean tristes o alegres, pero siempre, siempre con esa fuerza que da el Señor, como decía, como dice la palabra, mano fuerte y brazo extendido. Así que agradezco mucho esta reflexión y ojalá que muchos disfruten de esta charla y todo. Gracias, Susana. Muchas gracias. Sí, adelante, Mónica, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a mí la verdad que me ha conmovido mucho toda la descripción que hizo el orador, el profesor, sobre la situación actual de los ancianos. Mi familia tiene un geriátrico, un hogar de ancianos, y me es muy cercano. Te has muteado, Mónica. Te has muteado. Ahora sí. Sí, me es muy cercano y pienso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como protagonistas para revertir esta situación o como educadores, por ejemplo, en mi caso, para tomar conciencia a los jóvenes de esta situación, ¿no? De descarte, no me recuerdo qué otra palabra ha utilizado el orador, como mártires de la sociedad. Me ha impactado mucho esa palabra. ¿Qué podemos hacer? O sea, desde las redes, desde los entornos que habitamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Me queda esa inquietud. Yo pienso que podemos hacer mucho. Un tema muy importante que también, por ejemplo, Papa Francisco ha reflexionado mucho en los últimos tiempos es la relación intergeneracional. Hay como una ruptura entre las generaciones.
este tiempo, que también es causa de fragmentación de las sociedades. Entonces, una cosa que se está, digamos, construyendo, se está volviendo a juntar, es el encuentro entre ancianos y jóvenes, sobre todo entre abuelos y nietos. Recientemente, Papa Francisco, hace menos de un mes, ha reunido en Roma ancianos y nietos, abuelos y nietos. Y ha sido un encuentro muy lindo, muy importante, porque es, como decir, Papa Francisco usa una imagen muy plástica. Los ancianos son las raíces del árbol, son la memoria, son la historia. Y un pueblo sin raíces, sin memoria, se pudre. La rama, que son los jóvenes, caen porque no están las raíces. Entonces yo pienso que una primera cosa es acercar las generaciones, ¿no? También en Joel está esta profecía: los ancianos, los jóvenes habrán visiones y los ancianos soñarán, ¿no? Esta armonía que la Biblia nos presenta entre las diferentes generaciones. Por otro lado, hay que reconstruir este rol protagónico que es el rol de la sabiduría del anciano. En ciertas sociedades, el anciano era como la biblioteca, el libro, ¿no? Hoy se ha perdido y entonces este sentido. Entonces hay que reconstruir, por ejemplo, a través de una calidad de vida diferente. Hoy tenemos 30 años más de vida, 3 generaciones, pero el problema es cómo no hay un pensamiento, no hay un proyecto sobre esto. Pienso, por ejemplo, de reconstruir un tejido familiar alrededor del anciano. Entonces, cuánto importante, por ejemplo, que los ancianos pueden vivir y morir en su propio domicilio, en su propia casa. La pandemia, para volver al discurso que yo antes hacía, ha sido la manifestación terrible de cómo muchas muertes se han sucedido en hogares geriátricos, en institutos geriátricos. Muchas veces los institutos geriátricos son verdadero campo de concentración para los ancianos. Entonces, trabajar a nivel civil y también religioso para que el anciano pueda vivir en su casa, en su domicilio, yo pienso que es un tema donde también diferentes países están trabajando. Pienso, por ejemplo, en Buenos Aires, hace muchos años que la AMIA trabaja por la formación de asistentes domiciliares, porque los ancianos pueden efectivamente vivir y terminar su vida en su propia casa, al lado de sus afectos, y no en un lugar frío donde muchas veces también los ancianos son, vienen violados sus derechos, vienen tal vez también les roba sus pequeñas cosas, no tienen ningún tipo de derecho, son un número entre otros números. Gracias. Espero de haber respondido a la pregunta de la señora. La PIMPA. ¿Pimpa? No. Sí, Pimpa. Sí, PIMPA. ¿Pimpa? Sí, pero Pero estás muteada. está muteada. No, ahora Ahí sí. sí. Bueno, yo tengo 88 años, como muchos de los que están acá saben, y otros no saben, que son todos nuestros hermanos nuevos que están en este momento en la charla.
Me parece que acá también hay un aspecto muy importante, que es que lo que se ha aumentado son los años de vida, pero no sé si tanto la calidad de vida. Y entonces eso hace también de que sea muy difícil la conexión con las otras generaciones. Más fácil incluso a veces con los nietos, porque hay como un cariño especial. Pero yo creo que a los ancianos nos hace falta. Yo no me acuerdo cuál marco de los ancianos del Antiguo Testamento, me parece que era Abraham, el que vos decías que él caminaba y caminaba con Dios. Era él el que vos decías. Y entonces en las malas, en las buenas, como se encuentre o en lo que fuera, él hablaba con Dios. Yo si algo admiro en el Antiguo Testamento era esa capacidad que tenían los personajes del Antiguo Testamento para hablar con ese Dios. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo harían, no me lo imagino, pero sí creo que eso va provocando que Dios obre en uno de una manera que uno no sabe, como la historia de las semillas del domingo pasado. Hay una parte de la semilla que se rompe, fructifica y uno ve el tallo. Pero hay en la parte de la semilla, que es la que después va a ser las raíces, que uno no ve cómo va creciendo. Solo Dios lo ve. Y no podemos, aunque agudicemos mucho la mirada, verlo nosotros. Creo firmemente en la capacidad transformadora de Dios en nosotros. Y lo que nos falta muchas veces a los ancianos es alguien que nos ponga en el camino de poder descubrir esto. Porque si no, nos damos con que nosotros envejecemos, pero no envejecemos con el tiempo que estamos viviendo, no envejecemos dentro del tiempo que estamos viviendo, sino envejecemos al margen de eso. Y cuando envejecemos al margen, lo que recibimos es como compasión, digamos, compasión sería una maravilla, ponele, sino un poco de lástima, de caridad, vamos a hacerlo dar una vuelta, vamos a llevar para aquí o para allá, por decirte por encima. Pero es que nosotros, con la formación que nosotros hemos recibido, si nosotros no nos ayudan a dar un salto para tener otra mirada, es muy difícil que seamos esa sabiduría para los demás, para las generaciones más jóvenes, que seamos esas raíces, que mostremos esa sabiduría. Porque, bueno, si hemos ido transitando de una manera y no ahondando en otra, han ido creciendo dentro de nosotros trigo y cizaña, porque todos somos trigo y cizaña, pero me atrevería a decir que no más que la cizaña, no más la cizaña que el trigo, en el sentido de maldades, pero sí en el sentido de quedarse. Y entonces ya no somos por edad parte de esta época, pero no por pensamiento, por formación. Marco lo citaba al Papa Francisco. El Papa Francisco tiene un año menos que yo. Es admirable lo que es capaz a lo que es capaz de acceder, a lo que es capaz de mirar más allá, para que a uno no le digan cuando es más vieja, en realidad uno sigue siendo más de lo mismo. ¿Cómo hacemos los ancianos para no ser más de lo mismo y dar el tranco hacia otra dimensión, hacia otra mirada, así como Abraham? Darle el tranco, ahora que tengo tiempo, ahora que estoy en mi casa, ahora que ya no salgo como antes, aunque quisiera, porque tampoco la calidad de vida es siempre buena, en el sentido ese de que uno se limita, y es una realidad. Todas las limitaciones que tiene la gente joven, los matrimonios jóvenes, los hijos de uno, y uno se da cuenta que también uno se hace para atrás en el pedido, pero uno podría tener el entusiasmo de buscar qué sucede, dónde, cuándo, por qué, cómo camino con ese Dios, que yo creo que entonces
como la devolución de eso es el cambio que se produce en nosotros. Nada más. Muchas gracias, Marco. María del Rosario me parece que hizo algunas afirmaciones muy importantes que yo comparto plenamente. Yo pienso que, por ejemplo, tener la Perdóname, Marco, Sí. perdóname, no soy María del Rosario, tengo mal puesto el nombre, por Ah. una de mis nietas que me usa Bueno, la computadora. bueno. Soy María nomás. Maria. Allora, Maria, yo pienso que il tema del ser acompañado por el Señor tiene que ser una conciencia cada vez más viva dentro de los ancianos. No es casual que Abraham, ma también los otros patriarcas, siempre construyen un altar, ¿no? Questa costruzione dell'altar è come decir, è agradecer al Señor, ser grato de la compañía, de la cercanía del Señor a la propia vida. Y esto tiene que ser una conciencia cada vez más aguda nella vita de los ancianos. Non è il problema dell'età la que tiene que asustarnos. Il problema è tener un corazón joven. ¿Cuántos jóvenes hoy vemos que son ancianos en el corazón? Porque viven una grande resignación delante de la vida. ¿Mm? Entonces yo pienso que la gran apuesta es también salir de una suerte de resignación que viven los ancianos. También que una resignación que ha sido comunicada por la misma sociedad, ¿no? Aquella resignación porque te dice, ay, ma tanto más de esto no se puede hacer. Dice que el hombre exterior va muriendo, ¿no? Con la edad, pero va a crecer, debe que crecer el hombre interior. Ahora, yo pienso que, por ejemplo, un gran ejercicio como ancianos que tenemos que hacer es el amor, la familiaridad con la escritura, con el Evangelio, con la Biblia, leerla, hacerla pan diario, ¿no? Papa Francisco no se cansa de decir cada día, tomen el Evangelio, leen un día un pasaje. O sea, esto es también el secreto, podríamos decir, de una eterna juventud. Vivir e encarnar el Evangelio en la propia vida, porque el Evangelio habla en toda la edad de la vida, ¿no? Es la grande pregunta de Nicodemo a Jesús, ¿puedo renacer de nuevo? Sí, el espíritu puede renacer y Nicodemo descubre una nueva imagen de discípulo. Será él que con José de Arimatea va a pedir el cuerpo a Pilato y lo va a sepultar. Entonces, anciano no quiere decir que se acaba la vida, sino que nace una nueva vida espiritual. En esto yo pienso que hoy los ancianos tienen una gran apuesta. Decía antes el tema de, por ejemplo, de transmitir a la nueva generación el horror por la guerra, por los conflictos. Ellos que han vivido o han escuchado de sus padres lo que ha significado la guerra. Y esto es muy importante porque un testimonio personal también es romper aquella idea que hoy es muy frecuente, que la guerra es la única solución para las controversias entre las naciones. ¿Mm? Pienso en esto, por ejemplo, cuánto importante, me dio mucha compasión, mucha, digamos, una imagen muy linda, aquella mujer anciana que me parece que en San Petersburgo, al comienzo de la guerra, a 77 años, fue a manifestar contra la guerra, ¿no? Y fue, no sé si encarcelada, pero fue parada por la policía. Pero esta es un po' anche un'immagine, es decir,
tener la fuerza de combatir el mal, vencer el mal con el bien de la sabiduría, con el bien del Evangelio. Bueno, hola. Hola. Te escucha Tilio, hable nomás. Bueno, y no, y es un caso diferente. Adelante. Adelante. Sí, Sí. y bueno, un caso diferente. Vamos, yo soy sacerdote de hace 55 años y voy hacia los 84, ¿sí? Y entonces siento muy interesante esta charla porque yo voy reflexionando también, en cierto sentido. Yo estoy aquí en Montevideo, soy en Uruguay, soy italiano, de Oniano, en Uruguay, en un santuario de la Virgen, ¿no? Y una experiencia es, primero, no tengo nietos, ¿sí? Locura, nietos no tenemos. Lo que sí me interesó el Día del Padre, ahí en Argentina, yo estoy hace poco acá en Uruguay, y muchísima gente me escribió como si estuviera escribiendo a su padre. Eso me extrañó. Y a medida que voy avanzando, digo, mira qué cantidad de hijos que tengo en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, ni hablar. Y ahora estoy aquí en Uruguay. O sea, me tuve que organizar mi vida por completo, pasando de superior, de maestro novicio, de párroco varias veces, precipitas, no digo en la nada, algo se hace siempre, ¿no? Pero tenés que reconstruir todo el tiempo, la jornada, el momento importante, etcétera. Y ayudar aquí en el santuario a muchos ancianos y ancianas que vienen a organizar la jornada, la vida, inventar, de ocupar bien el tiempo, de sentirse útiles. Muchos acá también, como en otro lado, se preocupan de los nietos, ¿no? Que los llevan a la escuela, van a casa, sabemos cómo son los abuelos, reemplazan muchísima situación a los padres hoy, por separado, por otros casos. Bueno, no, yo plantearía un poco lo sacerdotal. Hay muchos hogares sacerdotales, demasiados, ¿no? O sea, que a veces también nosotros, con todo lo que hemos predicado, no sabemos cómo mantener en casa, en comunidad, un anciano. ¿Me entiendes? Eso es todo un tema, eso, ¿no? Muy interesante. Y que, bueno, por ahí a la parte laical, entiende, no entiende, pero nosotros tenemos ese deber de reflexionar un poquito, ¿no? Cómo ocupar este tiempo, estos años 80 y algo, que no sabemos cuándo se termina, pero hay que prepararse hacia el final. Ocupando bien el tiempo, pues es precioso lo mismo. Muchas gracias. Lo que decía el padre Attilio, y aquí me acuerdo un grande amigo que seguramente el padre Attilio conocía, el padre Franco Festa, también de Oniano, como usted, la revista Umbrales, que pienso usted también conocía bien. Yo pienso que es todo un desafío, ¿no? Me parece que tantas veces la vida sacerdotal también ha sido por diferentes razones, tantas veces el tema de la soledad, ¿no? También Papa Francisco recientemente en un encuentro con diferentes curas sacerdotes ha hablado de esto, ¿no? Construir cada vez más una dimensión comunitaria. Quizá también pensar que también este encuentro entre diferentes historias sacerdotales puede ser un enriquecimiento, ¿no? Vivir en esta parte de la vida una construcción de una comunidad también, ¿no? El hogar sacerdotal como lugar también de construcción de una comunidad, ¿no? Y esto es todo un desafío. Efectivamente, pienso que lo que decía Padre Attilio, por ejemplo, de poder emplear el tiempo de manera creativa, ¿no? Entonces, dedicarse también a que los ancianos puedan efectivamente desarrollar aquel rol de abuelos come trasmissore de la fe, ¿no? O cuanto menos come transmisores de valores, ¿no? Penso sobre todo a una sociedad come in Uruguay, donde tantas veces non esiste, digamos, una
digamos, una presencia religiosa muy fuerte por la historia misma de este país, ¿no? Pero comunicar valores, ¿no? Comunicar todo lo que puede ser humano, ¿no? Y todo lo que humano es siempre cerca del Evangelio. Pero me parece que es un lindo desafío lo que ponía el padre Attilio, y lo agradezco de esto. Vale. Gracias, profesor Galo. No sé, tal vez Ángel o Daniel tienen ganas de decir algo. Adelante, Daniel. Estás muteado. Sí, ahí está. De eso Ahora, quería hablar, de la tecnología como un camino de doble vida eh, y que realmente es un tema, con el tema de la vejez y de la edad. Yo mismo tengo 72 años y el año pasado estuve pasando por unas cirugías donde vimos en el corazón y en un cáncer en el pulmón la mano de Dios, pero también la fragilidad de la vida, ¿no es cierto? Que ya fue mencionado hace un rato. Muchas gracias, Marco, por tu presentación y el gusto en conocerte, y aparte por los comentarios que hicieron los demás que van en este mismo sentido. Pero yo estaba pensando, me evocaba eso, el tema de la tecnología. La tecnología en todos los órdenes, no solamente la tecnología más sofisticada, pero pongo por ejemplo el teléfono. Todavía en mi familia hay algunos de los abuelos que no quieren usar el teléfono solamente para hablar, lo quieren usar. Dice, el teléfono es para hablar. Y otros que están descubriendo que a través del teléfono inteligente pueden ver a su nieto que está a 10.000 kilómetros de distancia, todas las veces que quieran y gratis. Y eso es un estímulo muy fuerte, pero también es un freno muy fuerte. Los viejitos quieren tener plata, no crédito en una tarjeta. No quieren complicarse la vida aprendiendo qué quiere decir colocar un avatar en este momento. Y son presa fácil de las estafas. Entre los datos que Marco presentó, deberíamos agregar el que las estafas cibernéticas mayormente pegan también en la gente de más edad. Y así les roban fácilmente porque ellos fácilmente entran en confusión por la falta de habilidad en el manejo de la tecnología. Que me hace pensar a mí que quizá en las iglesias deberíamos, nosotros probamos una vez cuando yo era pastor en Vialet Macé, de hacer un curso de computación para la gente de la tercera edad, que son más lentos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje y en la experiencia de eso. Y para mi sorpresa fue un éxito bárbaro porque se anotaron un montón de gente, algunos se compraron una computadora, algunos ya le habían regalado la computadora y no la sabían usar y no tenían ningún interés en usarla hasta que descubrieron que podían aprender que no era tan terrible el asunto. Pero los bancos, por ejemplo, las entidades financieras, el gobierno, el propio PAMI que nos trata a nosotros, que ya somos jubilados, tiene en la tecnología algunas cosas complicadas. Por ejemplo, en ANSES quise entrar a un trámite el otro día y si no anotaba un número de teléfono fijo, me interrumpía el trámite. Eso es una brutalidad de parte de las autoridades en que no sea fluida la facilidad de acceso a una plataforma que justamente está hecha para gente que tiene dificultad con eso. Es como hacer una oficina para atender jubilados en un 8º piso de un edificio que no tiene ascensor. Entonces, quizá nosotros deberíamos también abrir el ojo para que en nuestra iglesia en particular estamos usando las redes. Por ejemplo, tenemos en el culto dominical personas que no pueden ir a una iglesia física. Y a mí, como pastor, que soy el moderno canchero que ha guiado esto,
la gente me dice, Daniel, tenés que renovar tu cabeza para darte cuenta que no es que hay personas de primera categoría que las tenés ahí en el templo y una especie de entelequias de segunda categoría que te están mirando por el internet y que esas personas son menos espirituales o menos algo que los que estamos acá. Y efectivamente me ha desafiado a pensar una y otra vez, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, pero por supuesto, la televisión, por ejemplo, en franca decadencia, y los viejitos se aferran a la televisión, y la computación, el streaming y eso, como cosas mucho más ágiles, modernas, novedosas, pero que tienen una apariencia generalmente que asusta a un viejito, ¿no? Los avatares, los números de clave, los abrí esta página y cerrá la otra, y ese tipo de cosas que se plantean como un cuco, ¿no es cierto? Y como una herramienta de descarte. Eh, en vez de los jóvenes consultar a los viejos eh, por las experiencias de la vida, los viejos estamos consultando a nuestros nietos para que nos enseñen a grabar un video en el teléfono. Gracias. Gracias Gracias. otra vez. Ha sido muy lindo lo que he escuchado hasta ahora. Gracias, Daniel. Marcos, Gracias. permíteme, voy a leer algunos chats que hacen preguntas. Lorena Saracho pregunta, aparte de agradecer, hay varios agradecimientos, dice, quiero agradecer la reflexión tan oportuna en estos tiempos, dice Lorena, alza la voz a una realidad muy dura ante una sociedad indiferente. Y me gustaría preguntar dónde se puede conseguir el libro que hemos presentado en la mayoría de los chats sobre los ancianos y la Biblia. Saluda a Aurora, que se tuvo que retirar, también agradecida. Y menciona otro comentario interesante, Carla Paz de Córdoba también, dice, soy cuidadora domiciliaria y observo este concepto de descarte, pero creo que como me dedico al cuidado de vocación, enfoco en la persona en sí y escucho con atención todo lo que dé con respecto a su integridad, pero reconozco que me faltan herramientas de saber para acompañar más completamente. Y creo que esos son los comentarios más directos. Y bueno, antes había preguntado también nuestra hermana Ever a qué libro de Samuel se estaba refiriendo cuando hizo un comentario un momento. Así que le dejo, Marco, para responder esto, si puede. Está muteado, Marco. Sí. El libro a cui hacía referencia es Los ancianos y la Biblia, lectura espiritual de la vejez, de la comunidad de Sant'Egidio. Son 3 autores, Ambrogio Spreafico, que es un obispo italiano, biblista, Francesco Tedeschi, che è un liturgista, e Maria Cristina Marazzi, che è una medica, una doctora que ha trabajado mucho todo el tema de los enfermos de SIDA en África. El libro se puede adquirir con la San Pablo de España. Desgraciadamente aquí en Argentina es complicado al menos no sé en los otros países de América Latina, pero el libro, digamos, actualmente puede ser comprado, penso, a través de Amazon. Esto por un lado. Luego, la otra pregunta era el libro de Samuel, era Barzilai, que esta figura en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 32-40, donde propio se describe esta figura de hombre justo. 80 años tengo, dice Barzilai, e poi luego insomma c'è todo questo párrafo donde se describe la historia de este hombre justo. Sí, Solo quiero decir esto, estoy cursando 86 años y hace como más de 40 años
que ando buscando el camino hacia la luz del Señor. Y bueno, ahí estoy y estoy muy contenta de haber participado de este encuentro y creo que lo que tenemos que hacer es ser testimonio de lo que creemos, no quedarnos, juntarnos con los jóvenes y los no tan jóvenes, porque lo que sana es la relación con los demás. Y ahí contar nuestra experiencia con toda inspiración que nos da el Espíritu Santo. Muchas gracias, hermoso este encuentro. Este encuentro se da hoy en el Zoom de un espacio que se llama Kibbutz Galuyot. Es un espacio dedicado, en principio, al diálogo específicamente entre cristianos y judíos en el plano teológico. Por supuesto, en la reunión de hoy hay varias personas que están por primera vez por diferentes motivos, y entonces hemos tenido hasta ahora una reunión con participaciones muy interesantes donde cada uno habló desde su manera de abordar el tema que convoca, que es la presentación del libro y la exposición del profesor Gano. Ahora, yo voy a tratar de reformular un poco lo que he escuchado decir a varios de los participantes, pero para llevarlo al plano del diálogo teológico. Y para mí está clarísimo que el valor cultural de la inclusión es fundamental para que se pueda dar el diálogo. La tecnología excluye a mucha gente, como bien explicó Daniel Gaidú, por ejemplo, ¿no? A la gente que no pertenece a la generación que se va empapando de esa tecnología a medida que crece. Además, el valor del mercado y demás, y la pérdida de la estructura clánica, desplazan a la gente mayor y la dejan un poco marginada. Y entonces, al faltar en las sociedades el valor de la inclusión como valor cultural, no solo del anciano, pero en este caso nos interesa el anciano, sucede algo terrible. Cuando no se incluye a alguien como un par en Dios, dejamos de ver en el otro que hemos sido todos creados a su imagen y semejanza. Dejamos de ver en el otro, y ahora hablo desde una concepción teológica un poco más judía que cristiana, una chispa de la divinidad que está en el otro y que solamente va a salir a la luz a través del encuentro en el diálogo. Lo digo ahora en cristiano, allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, estaré. ¿Cierto? Y ese tipo de diálogo, o sea, donde uno se abre a la presencia del otro y entonces surge algo, ese es el diálogo transformativo, del cual ni uno ni otro salen iguales. ¿Por qué? Porque se hizo presente. Podemos decir que se hizo presente Jesús o podemos decir que se hizo presente la Shekinah. Y no estoy equiparando a Jesús con la Shekinah, no. Simplemente en el pensamiento judío lo que se hace presente es la Shekinah. Se denomina así. Presencia divina. Presencia divina. La presencia divina. En el pensamiento cristiano es Jesús quien dice que se hace presente. Bien. Entonces hay diferencias, pero en lo fundamental hay mucho en común. El diálogo entre las generaciones, es decir, entre la gente muy joven y la gente muy experta en vivir, es el diálogo que permite que se transmitan de una generación a otra valores fundamentales, que luego eso repercute en toda la sociedad y mucho más de lo que uno cree. Una sociedad que busca
que cada uno pueda manejarse económicamente solo para su propio beneficio lo mejor que pueda y reniega que hemos sido creados todos a su imagen y semejanza. Es una sociedad de gente que no va a valorar la familia, que no va a valorar tener hijos. Es una sociedad de gente que pierde su tradición. Y esto se ve hoy en día en Europa. Es un drama cultural de Europa a ese nivel. O sea, no es solamente que los ancianos son marginados y olvidados, sino que la consecuencia de eso es terrible para la cultura de la gente que lo hace, para sus vidas y para el futuro de su cultura. Entonces, bueno, esto es solamente, ni siquiera es una reflexión personal, es traducir al lenguaje del diálogo teológico lo que hemos estado escuchándonos unos a otros. Les doy las gracias por la paciencia de escucharme, pero es otra perspectiva que es la que buscamos darle en estos encuentros en Kibutz Galui. Gracias por escuchar. Gracias, Marcelo. Me piden si podría tener Marco una palabra de respuesta para esta hermana que dijo que era cuidadora de Córdoba. Sì. Si respecto a le faltan herramientas para acompañar más completamente, si hay alguna palabra que pueda decirle de estímulo a ella. Io penso che sicuramente il pedido de la señora primero, digamos, marca una conciencia, digamos, la necesidad que el encuentro con un anciano no es nunca algo ya conocido, porque el encuentro con una persona, con una historia, tantas veces, digamos, no es fácil acompañar a un anciano. Hay tanta situación, la misma enfermedad que puede tener, que significa estar al lado de un anciano que tiene Alzheimer o que tiene otro tipo de, digamos, de enfermedades, ¿no? O un anciano activo. Seguramente hay que considerar la historia de cada uno y a partir de aquí instalar un diálogo, ¿no? Un diálogo de cercanía, de compañía. No se trata simplemente de asistir, ma también de encontrar a otra persona, a otro semejante. Retomando lo que decía antes el rabino Joel, digamos, otra persona que está hecha a imagen de Dios. Tantas veces el trato humano es fundamental en la relación con un anciano, ¿no? Pienso, por ejemplo, hoy en Argentina ha crecido mucho personas que tienen Alzheimer. Entonces, se piensa que la persona que tiene Alzheimer no tienen contacto con la realidad. No es verdad. Hay algunos hilos que se pueden continuar a tener. Tantas veces ellos viven sentimientos, pero no lo pueden manifestar. Entonces, pienso estar cerca, acariciarlos, hacerles escuchar música. Yo he visto, por ejemplo, personas que tenían una historia religiosa, el hecho de poder rezar, de poder leer los salmos o algunos pasajes del Evangelio, lo hace contentos, ¿no? Entonces, como decir, es superar tantas veces ciertas, digamos, obstáculos que nos parecen que no se pueden superar, ¿no? En esto yo pienso, repito, el conocimiento de la historia de aquella persona, acercarse con mucha ternura, digamos que, y también pues luego existe toda una literatura de cómo cuidar la vida de un anciano nella casa, ma esto quizá pienso son herramientas que ya la cuidadora quizá ya conoce mejor que. El primer problema es la relación humana. El trato humano me parece fundamental.
Muchas gracias, Marcos. Y Y ya quería, no, quería sí, simplemente agregar Marco se volvió, se volvió. lo que decía Joel. Me parece Sí. que el tema también de nuestra sociedad tan individualista nace también al negar lo que el Señor dice. No es bueno que el hombre esté solo. Hoy parece que esta afirmación del Señor sea objetada por el hombre. Hoy, ¿cuánta gente vive sola en esta soledad que muchas veces es un po' el comienzo anche di una muerte, digamos, di una muerte civil, ¿no? Uno piensa que es dueño de su vida. La misma fragilidad demuestra que nosotros no somos dueños de la vida. Entonces me parece que aquí se juega, ¿no? El poder recordar aquella palabra cariñosa y afectuosa del Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Me parece que aquí es la clave, ¿no? Poder decir que el encuentro con el otro es siempre un enriquecimiento y es siempre, como decir, un pedazo de vida que se agrega más. muchas gracias, Marco, nuevamente. Y nos recomienda Lorena que hay un documental español que se llama 100 años con el Tata o la Tata. Así que también lo recomendamos. Solemos terminar este momento porque ya varios se han tenido que ir y yo mismo también tengo otra ocupación inmediatamente, con una oración que venimos haciendo los últimos martes y la voy a compartir para que ustedes también la puedan leer y compartir con nosotros. Es una oración que se creó en el marco del diálogo interreligioso y voy a pedir si lo puede leer, creo que Susana es el nombre, no sé, me parece, Ever, o se me fue el nombre. Sí, cómo no, gracias. Bien, Bueno, adelante. entre todos, sigamos. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Muchas gracias, Susana. Gracias a todos los que han participado. Están invitados todos los martes si pueden darse una vueltita por aquí. Siempre hay temas interesantes. No sé si Marcelo quiere decir algo más que me haya olvidado. Yo quería Sí, decir algo. Acuérdense que hace años el Papa pidió que en julio hagamos la jornada de, creo que es de oración, por los ancianos. Es muy importante porque cada año nos propone algo que va vinculado con el anterior. Así que hay que tratar de seguirlo y ayudar a que otros lo conozcan. Muy no, bien. Gracias. gracias, Buena. Susana. Yo solamente quería aclarar que Joel Ben Arié es él. Yo estoy acá de visita en su casa. Mi nombre es Marcelo Aptekman y ninguno de los dos es rabino. Sí. Y que ojalá podamos seguir esta conversación la semana que viene a la misma hora. Bueno, Muy bien. Muchas muchas gracias. gracias. Ahí Hasta luego. me pidieron que pase la Chao, chao. oración. La voy a pasar al padre Rubén. Acá el grupo nuestro ya lo hemos pasado. Al padre Bien. Rubén para que él lo pueda pasar a todos.
Muchas gracias nuevamente. Bienvenido Percy de Gracias. nuevo después de tanto tiempo. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Shalom, shalom. Chao, chao. Shalom. Shalom. Shalom.